Hola niños, bienvenidos a mi clase de lectura. Hoy tengo muchas cosas interesantes como siempre para contarles, así que nos alistamos, nos ponemos cómodos, una hoja, un lápiz, una pluma, ya sabes, lo que tengas a mano con tal de poder escribir. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos uno de los géneros favoritos para mí, favorito. La poesía para mí es un género literario que ocupa una parte importante en mi vida porque me encanta. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para hoy? Hoy, repítanlo conmigo, por favor. Hoy identificaremos y reconoceremos 4 tipos de poemas. Sí, niños, eso vamos a aprender el día de hoy. Les decía que la poesía me encanta porque la poesía me transporta, me lleva a... Hay cierto tipo de poesía que me transporta a mi niñez, me trae recuerdos de mi infancia. Hay otro tipo de poesía que me enamora de las cosas más simples de la vida. Y bueno, pues realmente la poesía me gusta por eso, porque expresa los sentimientos, la imaginación y las ideas de un poeta. Esa imaginación que tiene el poeta sobre un tema, sobre cualquiera, es muy interesante para nosotros los lectores. La poesía es una forma de escritura que transmite emoción. ¿A quién? A nosotros, los lectores, ¿verdad? La poesía es muy distinta a otros géneros que hemos estudiado hasta ahora, pero tiene muchas de las mismas características. Los poemas tienen muchas formas diferentes. Algunos poemas riman, otros no. Algunos poemas cuentan una historia, otros solo describen. Los poemas suelen incluir algo que nosotros ya hemos aprendido, que es el lenguaje figurado. Muchos poemas tienen símiles y metáforas. ¿Se acuerdan? Como otros géneros que hemos visto. Los poetas suelen escribir para entretener y expresar sus ideas sobre un tema. A mí me encanta la poesía porque la poesía no siempre sigue las mismas reglas que otros textos. No siempre, no. ¿Qué más les puedo contar importante de la poesía? Miren, niños, una parte del análisis de un poema, cuando tú vas a analizar un poema, una parte importante es saber qué forma de poema es. Eso es bien interesante y por eso hoy vamos a aprender 4 tipos de estos poemas para que cuando ustedes los lean, pues los puedan identificar. Los poemas pueden tener oraciones incompletas, eso también me encanta, o faltarles puntuación. La lectura de un poema en voz alta puede con frecuencia ayudar al lector a precisar mejor los recursos sonoros usados en el poema. Es que, niños, hay muchos poemas que parecen canciones. Son tan hermosos, dicen palabras tan bellas que al oído de nosotros suenan como canciones. Los poemas pueden narrar, ya les había dicho, ¿verdad? Los poemas pueden narrar una historia o simplemente describir algo. Los poemas se hacen en líneas, que les llamamos también versos, y cada grupo de líneas, de 4, 5, 6 o más líneas, las llamamos estrofas. También puede usar, como les decía, efectos sonoros, como la rima, el ritmo
tienen onomatopeya, que la onomatopeya son los sonidos que hacen. Por ejemplo, el pato hace cuá cuá y el pollo hace pío pío. Ese pío pío, ese cuá cuá o esos sonidos que hagamos dentro de la poesía se llaman onomatopéyicos. Y la repetición. Los poetas en ciertos, no en todos, en ciertos poemas repiten y repiten siempre unas palabras dentro de esas poesías. También incluye, como les decía, el lenguaje figurado e imágenes para recurrir a los sentidos de los lectores. A mí me encantan, por ejemplo, esos poemas que nos hablan de las abuelas, de cómo cocinaban, del olor de la canela o de cosas así, porque podemos usar nuestros sentidos. Hay momentos en la poesía que cuando yo la leo, si me dice que, por ejemplo, que le recuerda el olor de la canela, entonces yo prácticamente traigo a mi sentido del olfato ese olor. O si me habla de Platero y yo, una hermosa poesía que dice que Platero era suave, peludo, y entonces yo casi que uso mi tacto para tocar, para sentir, que era suave como el algodón. Asimismo pasa con poesías que nos hablan de sabores o de vistas muy hermosas, como la que tenemos hoy aquí, ¿verdad? Entonces nos podemos llegar a imaginar el sitio donde estamos y podemos lograr esto, usar, recurrir a los sentidos, a todos nuestros sentidos. La poesía también puede usar estructura como los versos libres, narrativos, queremos también lírica y humorística. Esos son los 4 de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a estar muy atentos porque recuerden, a ver, dije 4, me ayudan a identificarlos, me voy a mover para que los pongamos acá y ustedes los puedan recordar. A ver, primero, ¿cuál vamos a hablar? La poesía viene en muchas formas como ¿cuál? Poesía narrativa. Muy bien. ¿Qué más? Verso libre. ¿Estabas atento? ¿Cuál otra? Poesía lírica y humorística. Excelente, niños. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de cada una de estos tipos de poesía. Por ejemplo, la poesía narrativa es la poesía que cuenta historias a través del verso. Al igual que una novela o una historia corta. Un poema narrativo tiene trama. ¿A qué le suena eso? Personajes y escenario. ¿A qué no sonó? Como a obra de teatro, a género dramático, ¿verdad? Pero estamos hablando de poesía y de poesía narrativa. Presenta una serie de eventos a través de la acción y del diálogo, muy parecida a la obra de teatro. En cambio, el verso libre no sigue reglas de rima, porque si nos damos cuenta, la poesía, casi todas las poesías tienen en alguna de sus estrofas una rima. Pero el verso libre no sigue reglas de rima ni de medida de sílabas. El verso libre es como su palabra lo dice, libre, libre expresión. La poesía lírica, que es una de mis preferidas, tiene mucho sentimiento. El autor busca la forma de expresar sus sentimientos. Estos sentimientos pueden ser de alegría, de tristeza, de felicidad, de amor, de temor, sobre algo que les apasiona, algo que le apasiona al autor, con diferentes sentimientos. Él lo va a plasmar en un papel y va a quedar convertida en un poema lírico, en una poesía lírica.
Y por último tenemos la poesía humorística. La poesía humorística es la que se encarga de divertir. Los autores escriben cosas de humor. Su palabra lo dice, ¿verdad? Humorística. Así que, bueno, niños, yo después de haberles hablado un poco de estos tipos de poesía, pues yo voy a leer una poesía. Vamos a preguntarle como siempre a nuestro amigo Leoncio. Leoncio, ¿estás listo? Sí, Leoncio siempre está listo y además él está feliz de estar en este ambiente tan rico, ¿verdad, Leoncio? ¿Te gusta estar aquí? Sí, a él le gusta, pues claro, a él le gusta la naturaleza, él es un animalito muy hermoso y le encanta la naturaleza. Bueno, Leoncio, ¿qué tienes para nosotros hoy? Sí, yo ya le dije a los niños, a mí me dice que les diga que a él también le encanta la poesía, así como a mí. ¿Te gusta la poesía? Bueno, recuerden que a Leoncio le encanta todo tipo de lectura. A él le encanta la lectura como me encanta a mí. Así que, pero sí, la poesía es una de nuestras preferidas, realmente. Entonces, bueno, Leoncio, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Verdad? ¿Qué tal? Ah, pero está corta. Sí, dice que tiene una poesía que a mí me va a transportar. Vamos a ver eso a mí. Espero que a ustedes, a los niños también. Pero él dice que a mí me va a llevar a un lugar especial. Así que, ¿qué te parece, Leoncio, si nos llevas donde tienes la poesía? Como cada semana, ¿verdad? Vamos, Leoncio, llévanos hasta la poesía. Vamos, estás muy emocionado. En el regazo de abuelita. Este hermoso poema fue escrito por Pat Mora e ilustrado por Enrique O. Sánchez. En el regazo de abuelita. Sé de un lugar donde me puedo sentar y hablar de mi vida del principio al final, contar el color de todas las cosas, hojas verdes, cielo azul y gris nopal. Sé de un lugar donde me puedo sentar y escuchar mi sonido favorito, su corazón que late en el pasado con cuentos, olores y ritmos exquisitos. Sé de un lugar donde me puedo sentar y escuchar las estrellas a lo lejos, con canciones suaves y calladas que se acercan con blancos destellos. Sé de un lugar donde me puedo sentar y escuchar el viento en noches de luna, mientras ondula alrededor de mi casa y me trae viejas canciones de cuna. Bueno, niños, aquí de vuelta con Leoncio. Y la verdad, Leoncio, que tenías toda la razón. Me iba a transportar con esta hermosa poesía en el regazo de abuelita. Tenías toda la razón. Eso me hizo recordar partes de mi infancia sentada en el regazo de mi abuelita, escuchando ese lindo corazón de ella y escuchando sus cuentos y sus historias. Así que me encantó. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, Leoncio, ¿qué íbamos a hacer? Ah, ok. Leoncio quiere que ustedes, mis niños preciosos, identifiquen, porque eso se trataba hoy, nuestro objetivo, vamos también a identificar cuál de estos 4 tipos de poesía que explicamos el día de hoy, esto pertenece en el regazo de abuelita. ¿Qué piensan ustedes? ¿En el regazo de abuelita es una poesía narrativa? ¿Tú qué piensas, Leoncio? Leoncio todavía no sabe. Ok. ¿Piensan que es una poesía lírica? Puede ser. ¿O piensan de pronto que es una poesía tipo humorística? ¿Qué dices, Leoncio? Leoncio no quiere decir. O tal vez un verso libre. No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos
¿Cuál de estos cuatro? Entonces, vamos a ver vamos a recordar un poco las características que tiene cada una de este tipo de poesías, y mientras que yo los explico, ustedes, mis queridos niños, van a estar usando su imaginación, recordando esta hermosa poesía en el regazo de abuelita y tratando de mirar en dónde puede estar ese tipo de poesía, dónde la podemos clasificar, no lo sé, así que ayúdenme, niños. Vamos a recordar un poquito, a retomar un poquito lo que vimos hace un ratito, y con eso podemos saber qué tipo de poesía es. ¿Sí? Vamos, Leoncio. Vamos, niños. En esta gráfica, niños, podemos ver las 4 formas de poesía que estamos aprendiendo el día de hoy. Vemos que la poesía narrativa cuenta una historia, puede rimar, tiene trama, personajes, conflicto y solución. En la poesía lírica vemos que expresa sentimientos fuertes, que parece como una canción y puede rimar. En la poesía de verso libre no sigue una estructura, no rima, no tiene ritmo, expresa ideas y sentimientos. Y en la poesía humorística podemos ver que chistosa, es acerca de lugares y personas y puede rimar. Si ustedes ven, niños, en esta gráfica, pues la poesía narrativa, la poesía lírica y la poesía humorística, incluso en el verso libre podemos ver cosas que se repiten. Podemos ver algunos puntos que se repiten dentro de estas tipos o formas de poesía. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos cuando leemos una poesía para poder analizar qué forma, qué tipo de poesía es. Y por eso también nos podemos equivocar, porque aquí, por ejemplo, vemos que la poesía, tanto la poesía narrativa como la lírica y como la humorística pueden rimar. Entonces, si tú lees una poesía y ves rima, pues vas a decir, bueno, ¿cuál de todas será? Pero nos diferencia en que, por ejemplo, la humorística es chistosa. Nos diferencia que la poesía lírica tiene mucho ritmo, parece una canción. Nos diferencia también con la narrativa que tiene trama, personajes, conflicto y solución, como la obra de teatro, por ejemplo. Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder saber qué tipo o qué forma de poesía es la que estamos leyendo. Yo pienso que de estas 4, pues la que más fácil nos queda para ver es la poesía de verso libre. Yo siento que cuando leemos una poesía de verso libre, y ojalá a ustedes también les pase, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque no rima, porque no tiene ritmo, aunque expresa ideas y sentimientos, este tipo o esta forma de poesía no sigue una estructura. Así que es muy fácil de determinar esta forma de poesía, este tipo de poesía. Y bueno, pues entonces, habiendo leído en el regazo de abuelita y habiendo visto un poco más a fondo estos puntos importantes de las formas de poesías, pues espero que logremos saber qué forma de poesía es en el regazo de abuelita. Bueno, niños, después de haber retomado un poquito toda la información de estos tipos de poesía, entonces ahora sí vamos a pensar en el regazo de abuelita, que puede ser una poesía narrativa,
Los que piensen que es narrativa me hacen con su dedito así. Muy bien. Los que piensen que es poesía lírica. Muy bien, estamos atentos. Los que piensan que era un verso libre. Y los que piensan que es una poesía humorística. Son las preferidas de Leoncio, las humorísticas. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a ver que Leoncio me diga en mi oído qué tipo de poesía es En el regazo de abuelita. ¡Ah, qué bien! ¿Qué creen ustedes que me dijo Leoncio? Leoncio dice que es una poesía lírica. ¡Excelente, mis niños! Los que dijeron lírica tenían toda la razón. Los que pensaron que era narrativa o que era un verso libre o que era humorística, pues tranquilos chicos, no se preocupen porque apenas estamos empezando este género y ustedes me van a prometer que van a leer muchísima poesía y van a darse en cuenta, van a identificar qué tipo de poesía es. Así que no se preocupen, este es el principio nada más, nos falta mucho por aprender. Y bueno, pues sí, era una poesía lírica porque pudimos ver el sentimiento de esta poeta hablándonos acerca de esos hermosos recuerdos que tenía en el regazo de su abuelita. Esta poeta quiso que nosotros los lectores sintiéramos, y yo por lo menos lo sentí mucho y espero que ustedes también, mis niños, ese sentimiento de amor hacia ese ser tan maravilloso que son las abuelitas, ¿verdad? Bueno, pues entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy, ¿verdad, Leoncio? Y nos encantó haber estado con ustedes. Leoncio, estoy despidiéndome de los niños, pero entonces dime, Leoncio. Ay, sí, Leoncio está hablando del tiquete de salida. Se me había olvidado, tiquete de salida, niños. Vamos a escribir las 4 tipos de poesía que aprendimos el día de hoy. No se les olvide, escriban los 4 en el papelito y así nos podemos ir. Ok, espero que se acuerden. Adiós, niños. Nos vemos en la próxima clase.